Bienvenidos a Micro 2020. Mi nombre es Héctor Solís. Mi nombre es María Paula. Y estamos aquí para la segunda entrega de los ejercicios de la unidad número 2. Recuerden que pueden hacer las consultas en el foro para que las contestemos el lunes. Y de estudiar para el día martes, que es la evaluación de la unidad 2. Y recuerden que es lunes clase de consulta, martes cuestionario y el miércoles comenzamos con la unidad número 3. Los que quieren ir adelantando ya tienen la teoría disponible. Nosotros el miércoles vamos a subir el trabajo práctico y las primeras resoluciones de la unidad 3. Bueno, vamos a comenzar con el segundo punto de la segunda parte del trabajo práctico 2. El mismo nos pide nos dice si la demanda de carne ovina está representada por la siguiente función. Nos da la función de carne ovina, que es igual a 300 menos 6 por el precio de la carne ovina. El primer punto nos dice grafique la función de demanda de carne ovina, ¿sí? Para ello, acá tenemos la función. Lo que voy a hacer es construir una tabla donde seleccioné precios de 0, 20 y 40 y voy a reemplazar en la función, ¿sí? Lo que voy a hacer es, tengo 300, ¿sí? 300 menos 6 por el precio. Menos 6 por, en mi caso, elegí un precio de 0, ¿sí? Es decir, que este consumidor está dispuesto a dar 0 pesos para adquirir 300 unidades del bien. En el segundo punto, este consumidor está dispuesto a adquirir 180 unidades a un precio de 20. ¿Sí? Está dispuesto a pagar 20 pesos para adquirir 180 unidades. Y en el último punto, sigo reemplazando, menos 6 por el precio, que en este caso es 40. Este consumidor está dispuesto a pagar 40 pesos para adquirir 60 unidades del bien. Ahora quiero saber cuánto está dispuesto a pagar este consumidor para adquirir 0 unidades de carne ovina. Para ello lo que voy a hacer es despejar el precio de la carne ovina, ¿sí? Si yo tengo 300 que está sumando, voy a pasar 300 restando. Menos 6 está multiplicando por el precio de la carne ovina, lo que voy a hacer es pasar dividiendo, ¿sí? Y ahí tengo el precio de la carne ovina despejado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. La cantidad en este caso es 0, entonces tengo menos 300 dividido menos 6. Este consumidor está dispuesto a pagar 50 pesos para adquirir 50 unidades de carne ovina, ¿sí? Entonces, tenemos el primer punto, tenemos la función de demanda de la carne ovina, y la mostramos a través de la tabla y a través del gráfico como nos pide la función, ¿sí? El segundo punto nos dice que este consumidor tuvo un aumento en su ingreso y está dispuesto a pagar 100% por cada unidad más. Está dispuesto a pagar por cada unidad un 100% más. Entonces, este ejercicio nos pide que grafiquemos la nueva demanda y además que comparemos las elasticidades de ambas funciones para un precio determinado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo la función original, lo que voy a hacer es buscar mi nueva función, ¿sí? Entonces, para ello, tengo que buscar dos incógnitas. 300, que voy a nombrar A, y 6, que voy a nombrar B. Para ello, voy a elegir dos puntos de mi función original. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo acá tengo cantidad. En este punto sé que la cantidad es 180. ¿Sí? Voy a reemplazar acá, 180. A no conozco, menos B tampoco conozco, pero sí conozco que este consumidor, para una cantidad de 180 unidades, en la función original estaba dispuesto a pagar 20 pesos. Pero este ejercicio me dice que este consumidor obtuvo un ingreso y está dispuesto a pagar el 100% más. Entonces, acá reflejamos que este consumidor en la nueva función está dispuesto a pagar 40 pesos, no 20 pesos, ¿sí?
Lo mismo con el punto B. Reemplazo la cantidad, que es 60, A, que no conozco, menos B por, en este caso este consumidor estaba dispuesto a pagar 40 pesos, pero como obtuvo un ingreso está dispuesto a pagar 80, un 100% más, ¿sí? Entonces voy a elegir esta función, la tenemos acá, y lo que voy a hacer es despejar A. Para ello, fíjense que acá tengo menos B por 40. Lo que voy a hacer es pasar al otro término sumando, ¿sí? Entonces voy a tener 180 más 40B es igual a A, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? 180, A es igual a 180 más 40B. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi segundo punto? Con mi segunda función. Es la que está aquí, 60 igual a A menos 80B. Lo que voy a hacer en este caso es reemplazar A. A ya tengo, entonces lo que voy a hacer es reemplazar en esta función. Entonces tengo 60 igual a A era igual a 180 más 40B. Y sigo con la función menos B por 80, ¿sí? Si hago pasaje de término de 180 que está sumando, tengo 60 menos 180 de un lado y del otro lado tengo más 40B menos 80B. Me quedan menos 120 igual a menos 40B. Lo que quiero hacer es despejar B. Entonces, si menos 40 está multiplicando, voy a pasar menos 40 dividiendo al otro término, ¿sí? Y ahí ya tengo B, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, sobre esta función, voy a reemplazar B. Tengo A era igual a 180 más 40 por B. Acá tengo 40 y reemplazo B es igual a 3. Tengo que A es igual a 180 más 120. Entonces tengo A, que es un valor que buscaba, igual a 300. Si reemplazo en la función que estaba buscando, tengo que la cantidad demandada de carne ovina es igual a 300 menos 3 por el precio de la carne ovina. Este punto me pide graficar. Voy a hacer lo mismo que en la función original. Voy a reemplazar P el precio de la carne ovina en esta función. Entonces tengo que la cantidad de carne ovina es igual a 300 menos 3 por, en este caso, tengo un precio de 0. Este consumidor está dispuesto a pagar 0 pesos para consumir o para adquirir 300 unidades de carne ovina. En el segundo punto tengo que este consumidor está dispuesto a pagar 20 pesos para adquirir 240 unidades de carne ovina. Y este consumidor está dispuesto a 180 unidades de carne ovina. Igual que en la función original, quiero saber cuánto está dispuesto a pagar este consumidor para adquirir 0 unidades de carne ovina. Para ello, hice lo mismo que en la función original, despejo el precio de la carne ovina y tengo en este caso la cantidad es 0, entonces me queda menos 300 menos 3, dividido menos 3. Este consumidor está dispuesto a pagar 100 pesos para adquirir 0 unidades de carne ovina, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tenemos la nueva función de demanda, ¿sí? Cuando este consumidor tuvo un aumento en el ingreso y estaba dispuesto a pagar en por ciento más por cada unidad. Acá tenemos la función original, acá la función original era igual a 300 menos 6 PDC y la segunda función que es igual a 300 menos 3 por el precio de la carne ovina, ¿sí? Lo que me pide este ejercicio es que determine o que compare las elasticidades de ambas funciones para un precio. Para ello vamos a buscar el valor de las elasticidades, ¿sí? Tengamos en cuenta
Aquí, que la elasticidad precio de la demanda nos ayuda a determinar o a establecer el grado de respuesta de los consumidores ante pequeños cambios en el precio de un bien o de un servicio. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula de la elasticidad. En esta parte, la derivada de la cantidad sobre la derivada del precio no es otra cosa que la pendiente de la curva de demanda. La pendiente de la curva de demanda en esta función es menos 6 y en esta función es menos 3. ¿Sí? Si reemplazo, yo elegí un precio de 20 para ambas funciones, tengo que la elasticidad va a ser igual a menos 6 por precio sobre cantidad, 20 sobre 180. Entonces la elasticidad, recuerden que se mide en valores absolutos, en mi primera función es 0,67 y en mi segunda función es 0,25. ¿Sí? Mi último punto me dice que indique cuál de ellas es más elástica. ¿Sí? Si bien ambas son inelásticas porque son menor a 1, hay una que es más elástica que la otra. Recordemos que la elasticidad o la demanda inelástica es aquella cuya variación en el precio es mayor que la variación en la cantidad. Y la demanda elástica es aquella que la variación en la cantidad es mayor que la variación en el precio. Acá, si vemos cómo reacciona este consumidor ante un cambio en el precio, yo analicé un aumento en el precio de 20 a 40, en la función original, este consumidor, cuando el precio era de 20, estaba dispuesto a adquirir 180 unidades del bien. Pero cuando el precio es de 40, aumenta a 40, está dispuesto a consumir 60 unidades de ese bien. Entonces reduce o reacciona disminuyendo el consumo en 120. Pero en la nueva función, este consumidor, cuando el precio es de 20, estaba dispuesto a adquirir 240 unidades del bien. Y cuando el precio es de 40, está dispuesto a adquirir 180 unidades de ese bien. Es decir, que reacciona menos que en la demanda original, ¿sí? Tiene una reacción menor que en la demanda original. O sea que la más elástica es la función original, donde ante una variación en el precio, este consumidor reacciona más, ¿sí? Reacciona disminuyendo mayor cantidad de carne o vino. Con esto, chicos, terminamos este ejercicio, ¿sí? Si repasamos rápido, el primer punto nos pedía que grafiquemos la demanda de carne ovina. El segundo punto nos pedía que grafiquemos una nueva demanda debido a que este consumidor había obtenido ingresos por el cual estaba dispuesto a pagar por cada unidad un 100% más. ¿Sí? Y además que comparemos las elasticidades. Para ello buscamos la nueva función. Después lo que hicimos fue graficar. Acá comparamos ambas funciones. Calculamos la elasticidad y ahí vimos que la elasticidad de la función original era, si bien ambas son inelásticas, pero la que es más elástica era la función original, ¿sí? Y acá justificamos por qué la demanda original es más elástica que la demanda cuando obtiene un ingreso. ¿Sí? Con esto terminamos este punto. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con el punto 3 de la tercera parte del trabajo práctico 2. El ejercicio nos dice que en la siguiente tabla se muestran las individuo y la utilidad total derivada de su consumo. Y de esta información determine. Nos piden la utilidad media y la utilidad marginal. ¿Sí? Recuerden que la utilidad total era el grado de satisfacción que un individuo obtiene al consumir una determinada cantidad de bien. Ahora, nos pide por un lado la utilidad media y por el otro lado la utilidad marginal.
La utilidad media era la satisfacción que en promedio brindan cada una de esas unidades que se consumen, ya sea de un bien o de un servicio. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo podemos determinar esta utilidad media? Es la utilidad total sobre la cantidad de unidades. ¿Sí? Entonces, podemos determinar la utilidad media de X, es la utilidad total, que en este caso es 100, sobre las unidades de X. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, la utilidad media es igual a 10. Después nos pide la utilidad marginal, que determinemos la utilidad marginal. La utilidad marginal es la satisfacción que brinda la última unidad consumida de un bien o un servicio. ¿Sí? Es el incremento en la utilidad total producido por consumir una unidad adicional de ese bien o de ese servicio. Y acá tenemos la fórmula. La utilidad marginal es la variación en la utilidad total sobre la variación en X. ¿Sí? Terminamos, es la variación en la utilidad total dividido la variación en X. ¿Sí? Y acá calculamos en todo lo. El segundo punto nos pide que calculemos la utilidad marginal ponderada, sabiendo que el precio de cada unidad de X es de 2 pesos. La utilidad marginal ponderada, acá tenemos la fórmula, es la satisfacción que le reporta al individuo el último peso gastado en un determinado bien o servicio, ¿sí? Y la fórmula nos dice que la utilidad marginal ponderada es igual a la utilidad marginal, que ya la calculamos aquí, sobre el precio. En este caso, el ejercicio nos dice que el precio de cada unidad de X es de 2 pesos, ¿sí? Entonces tenemos la utilidad marginal sobre 2. Ahí tenemos utilidad media, utilidad marginal y utilidad marginal ponderada. Perfecto. Después nos pide que grafiquemos las curvas de utilidad total, utilidad media y utilidad marginal. Bueno, acá tenemos el primer punto, que era la utilidad, determine la utilidad media. Acá tenemos la fórmula y la utilidad marginal. El segundo punto, era la utilidad marginal ponderada, sabiendo que el precio de cada una de estas unidades es de 2 pesos. Y el tercero nos pide que grafiquemos. Acá yo les puse el gráfico. En el eje de ordenadas va la utilidad total, la utilidad media y la utilidad marginal, y en el eje de abscisas va los bienes o el consumo del bien, ¿sí? El consumo del bien X. ¿Por qué se grafica en diferentes? ¿Por qué grafico la utilidad total la tengo en un gráfico y por qué tengo la utilidad media y la utilidad marginal en otro? Recuerden que los conceptos totales y los unitarios deben estar en gráficos distintos, ¿sí? Por esa razón, la utilidad total la tengo en un gráfico y la utilidad media y marginal la tengo en el otro, ¿sí? ¿Cómo hice estas gráficas? Voy a volver. Yo tenía todos los datos en mi tabla y lo que hago es, para un consumo de 0 unidades, la utilidad total es 0, ¿sí? Para un consumo de 10 unidades, la utilidad total es 100. Para un consumo de 10 unidades, la utilidad total es 100. Lo mismo para la utilidad media y marginal, ¿sí? Tengo 10 unidades, ¿sí? Y la utilidad media y marginal, en este caso, es 10, ¿sí? Y de esa manera voy generando mi gráfico. Lo tenemos aquí. Perfecto. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto, que es verifiquen el cumplimiento de la ley de utilidades marginales decrecientes para este individuo e indiquen las dosis del bien entre las que se cumplen. ¿Qué es lo que dice esta ley? Dice que a medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, indefectiblemente a partir de un determinado momento, la utilidad marginal de ese bien o de ese servicio
tenderá a disminuir, ¿sí? ¿Y dónde lo podemos ver gráficamente? Desde donde la utilidad marginal tiene pendiente negativa, ¿sí? Fíjense en que todos estos puntos tienen pendiente negativa, pero su signo es positivo, ¿sí? O sea, el punto me indica las dosis del bien entre las que se cumplen. Las dosis del bien me dice, donde la utilidad marginal tiene pendiente negativa, pero su signo es positivo. Entonces, si nosotros observamos en la tabla donde calculamos la utilidad marginal, fíjense en que en todos estos puntos va decreciendo, pero su signo es positivo, ¿sí? Entonces, entre estos puntos se verifica el cumplimiento de la ley de utilidades marginales decrecientes. Vamos a terminar con el último punto, donde nos piden que mostremos el punto de saciedad de este individuo y digan qué relación se verifica entre el concepto de utilidad total y el concepto de utilidad marginal. El punto de saciedad de este individuo es ese punto donde si consume una unidad más de ese bien o de ese servicio, ya no le reporta la misma satisfacción, ¿sí? O cada vez le reporta menos satisfacción. Entonces, si lo relacionamos con la utilidad total, es donde el punto de saciedad va a estar donde la utilidad total llega a su punto máximo, ¿sí? Y donde la utilidad marginal se hace nula, ¿sí? Si lo vemos en el gráfico, la utilidad total llega a su punto máximo en 50 unidades de X y 60 unidades de X, pero la utilidad marginal es nula en 60 unidades, ¿sí? Entonces, este consumidor en 60 unidades estaría en su punto de saciedad, donde la utilidad total es igual a 300 y la utilidad marginal es igual a 0. Con esto terminamos este punto. Si repasamos un poquito qué es lo que nos pedía por un lado que calculemos la utilidad media y la utilidad marginal. Por el otro lado, que calculemos la utilidad marginal ponderada. Para ello nos decía cuál era el precio de cada unidad de X. Que grafiquemos. Recuerden que hacemos dos gráficos porque los importes totales y los importes unitarios, los conceptos totales y los conceptos unitarios tienen que graficarse en un gráfico de coordenadas distinto, ¿sí? Recuerden también que en el eje de ordenadas ponemos la utilidad total, en el eje de ordenadas la utilidad total, la utilidad media y la utilidad marginal, y en el eje de abscisas el consumo del bien X. Después nos dice que verifiquemos el cumplimiento de la ley de utilidades marginales decrecientes e indique las dosis del bien entre las que se cumplen. Se cumplía entre estas dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilidad marginal tenía pendiente negativa, pero signo positivo, ¿sí? Entonces, si veíamos, donde tenía pendiente negativa, pero signo positivo, era entre estas dosis del bien, ¿sí? Y por último, nos pedía el punto de saciedad de este individuo y que digamos cómo se relacionaba con la utilidad total y la utilidad marginal. En la utilidad total, este individuo está en su punto máximo y en la utilidad marginal la misma es igual a 0, ¿sí? Entonces, está en su punto de saciedad en este punto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el punto número 9 de la parte 3 del práctico de la unidad, que es la parte de derivación de la demanda. ¿Qué nos pide el punto? Nos dice lo siguiente. A continuación se detalla la utilidad marginal derivada del consumo de libros y revistas de un consumidor. Y acá nos muestra las dos tablitas, las cantidades consumidas y la utilidad marginal que le otorga cada unidad, tanto de libros como de revistas. El precio de cada libro es de 4 pesos y el de cada revista de 5.
Se conoce además que el consumidor ha gastado totalmente su ingreso. ¿Y qué nos pide? El punto A nos pide calcular la tasa marginal de sustitución de libros por revistas. Y acá nos brinda una pequeña ayuda, un recordatorio, que nos dice que la tasa marginal de sustitución de X por Y se refiere a la cantidad de unidades del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una cantidad adicional del bien X, permaneciendo en la misma curva de indiferencia. A medida que la persona se mueve hacia abajo en una curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución de X por Y disminuye. Luego nos pide, en base a la información suministrada, determine cuántos libros compró y cuál fue la utilidad del último libro adquirido. Grafique el equilibrio del consumidor. Entonces vamos a trabajar en este punto con el equilibrio del consumidor. Hashtag equilibrio del consumidor. Que como bien sabemos, y lo vieron en teoría, depende de dos conceptos previos. Por un lado, el mapa de las curvas de indiferencia, donde cada una de estas curvas muestra distintas combinaciones de bienes, del bien Y y del bien X, que alcanzan un mismo nivel de utilidad. Y el otro elemento con el que vamos a trabajar es la recta de balance, que representa distintas canastas de bienes que el consumidor puede comprar siempre y cuando gaste todo su ingreso. Y el equilibrio del consumidor se logra en este punto. A ver, cambiamos el color para que se pueda ver mejor. Rojito es en este punto. Ahí logramos el equilibrio del consumidor. ¿Y qué pasa en este punto? Se dan determinadas condiciones. La primera condición es que las pendientes de la curva de indiferencia y la recta de balance son iguales. Acá vamos con el color verde. La pendiente de la curva de indiferencia está dada por la tasa marginal de sustitución. Que si trabajamos la fórmula para ver cómo llegamos a ella, podemos calcularla a través de la relación o el cociente entre la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Y la pendiente de la recta de balance es igual a la relación de precios. Precio de X sobre precio de Y. Esa es la primera condición. Y que si la desarrollamos, trabajamos un poquito esta igualdad de pendientes, llegamos a la conclusión de que en este punto la utilidad marginal ponderada de X y de Y son iguales. Es decir, cuando el último peso gastado tanto en X como Y aporta a la utilidad la misma cantidad. Ahora, ¿cuál es la otra condición que se cumple en este punto? Que el consumidor gasta todo su ingreso. Y entonces la condición que se da es que el ingreso total es igual a los bienes consumidos de X por su precio más los bienes consumidos de Y por Y. Es decir, que gastó todo su ingreso. Y una vez que estamos en este punto, ¿qué es lo que se logra? Se logra el objetivo de maximizar la satisfacción o la utilidad alcanzada por el consumidor. Y acá podemos ver a nuestro consumidor bailando. Bueno, ¿cómo seguimos? Una vez planteada los conceptos que vamos a usar, vamos a avanzar con la resolución del práctico. Repito el consejo que siempre les doy. Primero, sacar todos los datos que me da la consigna, dejarlos ahí bien claros porque esos van a ser la base para avanzar en el punto. Entonces, sigamos. Acá nos pide determinar el equilibrio del consumidor. Y si nosotros queremos llegar o analizamos qué condiciones se dan en el equilibrio del consumidor, como lo acabamos de ver, se da que la utilidad marginal ponderada de un bien es igual a la utilidad marginal ponderada del otro bien. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Ya que tenemos el dato de la utilidad marginal de ambos bienes, de los libros y las revistas, y además tenemos los precios.
¿Qué es lo que podemos hacer? Es trabajar y obtener la utilidad marginal ponderada. Vayamos haciendo este cálculo demostrativo como para que quede claro la forma de cálculo. A ver, abramos la calculadora. Entonces, en el caso de los libros, por ejemplo, debería ser 90, a ver, 90 dividido el precio de los libros, que es 4. La utilidad marginal ponderada para una unidad de libros es 22,50. Para la segunda unidad sería 70 dividido 4, 17,50. Y así sucesivamente voy dividiendo la utilidad marginal por el precio del bien. Hago esto para los libros y para las revistas. Yo acá ya tengo adelantado el cálculo de cada uno de los puntos, pero ustedes podrían ir controlando si quieren, pero este es el resultado final. Entonces acá tenemos la tablita ya completa con la utilidad marginal ponderada, tanto de los libros como de las revistas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es buscar ese punto donde se da la condición, es decir, donde las utilidades marginales ponderadas son iguales. En este caso, como no tengo los datos de las funciones de las curvas de indiferencia, no voy a poder llegar a una derivación matemática analítica, sino que la voy a tener que hacer por aproximación. Y acá estoy marcando los dos puntos o la cantidad de los dos bienes donde la utilidad marginal ponderada es igual. Es para una canasta de 4 libros y de 3 revistas. Miren que acá la utilidad ponderada es igual a 10, tanto para libros como para revistas. Y bueno, hagamos el repaso de las condiciones para ir obteniendo el resultado y confirmar el resultado. ¿Cuál era la primera condición? Que las pendientes sean iguales, y trabajando la igualdad llegó a que las utilidades marginales ponderadas sean iguales, que como dijimos, en este caso se logra la igualdad. La utilidad marginal ponderada es de 10 para los dos bienes. Hago el reemplazo. Utilidad marginal ponderada, si quieren hagamos una flechita. A ver, acá. La utilidad marginal ponderada de X en este caso es... Vamos a tomar como X los libros, 50. Y el precio, bueno, también lo tenemos acá, 5. La utilidad marginal ponderada de... Esto lo hagamos con un azul. De los libros es 40 y el precio es de 4. Acá. Que voy a desprolijo, pero bueno, se entiende de dónde vienen los datos. Y esto me llega al resultado que las utilidades marginales ponderadas son iguales a 10. Y se cumple la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición, que como nos dice la consigna, se considera que el consumidor ha gastado todo su ingreso. Entonces con esto vamos a saber cuál es su ingreso total. Lo que vamos a hacer es multiplicar la canasta de bienes, 3 revistas y 4 libros, por sus respectivos precios, que me da un total de 31. Y acá ya vamos llegando casi al final del ejercicio, porque ya tenemos que el ingreso total del consumidor es 31 pesos, y esto me permite comprar 3 revistas y 3 libros. Y que para esta combinación de bienes las utilidades marginales ponderadas es igual a 10. Es decir, se cumplen las dos condiciones. Y acá, en este punto, quiero retomar a mi consumidor, que está súper contento. Porque, ¿qué hizo? Maximizó su utilidad. Y el único dato que nos falta calcular es la tasa marginal de sustitución de bienes, que es lo que nos plantea la consigna en su punto A.
Bueno, vamos a llegar a ese punto. Para eso vamos a recordar que la tasa marginal de sustitución se puede calcular a través de esta fórmula. Ay, esto no era este símbolo, sino que esto es esto. A través de la relación o el cociente entre la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿Y tenemos los datos? Sí los tenemos. Tenemos por un lado la utilidad marginal de X, que es 50 en este caso, y la utilidad marginal de Y, que es 40. Entonces procedemos a hacer el cálculo. 50 sobre 40 es igual a 1.25. Es decir que en el equilibrio del consumidor la tasa marginal de sustitución es 1,25. Y ahora lo que nos queda es graficar todos estos cálculos que hicimos. Vamos entonces a esa parte. Yo tengo aquí planteada un gráfico con la situación de equilibrio. No voy a poder graficar detalladamente el mapa de curvas de indiferencia porque no tengo las funciones ni los datos como para poder graficar una por una con distintos puntos. Así que el planteamiento de las curvas de indiferencia es esquemático. No pasa lo mismo con la recta de balance, que yo sí tengo los datos necesarios para el cálculo. Recuerden que hemos calculado que el ingreso total es igual a 31 pesos. Entonces yo puedo controlar, acá se pegó una calculadora, yo puedo dividir 31 dividido el precio de los libros, que es 4, 7,75. Es decir que la ordenada al origen va a ser 7,75 libros, y por otro lado si divido 31 dividido 5 me va a dar 6,20, que es la abscisa al origen. Ya que tenemos este cálculo hecho, lo agregamos al gráfico, 7,75 y 6,2. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es graficar y ubicar la canasta de bienes que maximizan el bienestar del consumidor. 4 libros y 3 revistas. Y con esto llegamos al final del ejercicio. Y vamos con un clásico, que es nuestro querido amigo Thanos, festejando que hemos llegado al final del ejercicio. Bueno, no se olviden, el lunes tenemos la clase de consulta. Vamos a tomar todas las consultas y dudas que lleguen al foro, así que vayan viendo los ejercicios, vayan viendo la teoría, vayan viendo la práctica y vayan dejando las consultas en el foro. Y bueno, espero que puedan estudiar y espero que en esta situación estén bien y sus seres queridos también. Hasta la próxima. Chao, chao.